Buscó a su hija por 12 años hasta que la encontró en México. El caso de Sabrina Allen. Hola, ¿qué tal? Yo soy Claudia. Si es la primera vez que me estás escuchando, agradezco que estés aquí. Te invito a que te suscribas y que dejes tu like y comentario, y así continuar informando acerca de cientos de casos reales que aún no han sido conocidos. Fue en el año 2002 cuando la vida de Greg Allen cambió para siempre. Después de lo que había sido un divorcio complicado y una batalla por la custodia aún más complicada de su hija Sabrina de 4 años, las cosas habían empezado a mejorar. A Greg, un ingeniero científico, el juez le había concedido la custodia primaria, y después de meses de pelear con su exesposa Dara, las cosas empezaron a ponerse más fáciles. Estaba cayendo en una buena rutina, y los padres estaban iniciando el camino hacia la crianza compartida cooperativa. Greg llevó a Sabrina con Dara, su exesposa, el 19 de abril de 2002, durante el fin de semana. Se había acordado que Dara regresaría a Sabrina el domingo por la noche, pero ella nunca apareció. Greg recordó el último adiós. Sabrina lo miró y le dijo: «Papá, nunca me olvides». En ese momento pensó que había sido un pequeño intercambio insensato, pero se había convertido en una advertencia siniestra. En las primeras etapas del divorcio, había amenazado a menudo con llevarse a Sabrina. Dara era de México y había querido regresar allí con Sabrina desde el principio. Cuando a Greg se le concedió la custodia primaria, los tribunales acordaron que Sabrina debería permanecer en Texas. Incluso hubo varios intentos descabellados de convencer a Sabrina de que mintiera para obtener órdenes de protección de Greg. Sabrina había sido sacada de la escuela una vez por los servicios de protección infantil, donde supuestamente le dijo a un trabajador social que su papá golpeaba a su madre y que esa era una mentira que su mamá le dijo que dijera. Greg llamó a la policía 2 horas después de que pasara la hora de entrega de Sabrina. Había hecho varios intentos de comunicarse con Dara, pero todos sus esfuerzos terminaron en el correo de voz. Y también, para entonces, ya era demasiado tarde. Dara y Sabrina se habían ido hace mucho tiempo. Greg contrató un detective privado. Rastrearon su paradero hasta la frontera entre Texas y México, y pudieron confirmar que Dara y Sabrina habían comprado boletos de autobús a México. Greg alertó a todas las agencias de niños desaparecidos y creó su propio sitio web para generar sugerencias. También tomó una excedencia de su trabajo y se fue a la Ciudad de México, donde intentó buscar ese mismo día a su hija Sabrina. Greg rápidamente se dio cuenta de que su falta de conocimiento. La maestra dijo que Blanca había estado sumamente angustiada. Se enojaba porque no podía entender a sus otros compañeros de clase y le había rogado a la maestra que le ayudara a encontrar a su papá en Texas. Solo entonces, la maestra buscó en línea y vio el sitio web de Greg. Luego, buscó a Greg y se sorprendió al descubrir que él vivía a 30 minutos de su hija. Greg llevó la información a la policía estadounidense y a los agentes en México. Aún así, debido a la necesidad de coordinarse, cuando ambas agencias elaboraron un plan de juego, Dara había sacado a su hija Sabrina de la escuela y se había mudado a Papalotla, Tlaxcala. Greg quedó completamente devastado, pero continuó la búsqueda de su hija Sabrina. Se quedó en México. Aprovechó cada oportunidad para difundir su caso en los medios y ofreció una recompensa de $20,000 por información. Greg finalmente se volvió a casar. Se había enamorado de la mujer que le enseñaba español y la pareja se casó después de 3 años y tuvieron 3 hijos juntos. Con la ayuda de su segunda esposa, profesora de español, fue a las escuelas a repartir folletos y a hablar con directores y profesores. Envió postales a familiares, puso la imagen de Sabrina en cartones de leche y generó suficientemente atención de los medios para que el caso apareciera en America's Most Wanted. 12 años después del secuestro de su hija, llegó una nueva pista de uno de los investigadores privados que Greg había contratado. Encontraron a Dara en un pequeño pueblo en las afueras de la Ciudad de México. Vigilaron el apartamento durante 2 semanas hasta que confirmaron que había un adolescente en el apartamento. Tenía cabello oscuro y tenía 17 años, pero no mostraba signos de daño físico.
Dara y Sabrina fueron encontradas cerca de Papalotla, Tlaxcala, al este de la Ciudad de México, y traídos de regreso a Texas en octubre de 2014. Su regreso a Estados Unidos fue el resultado de una operación conjunta del FBI, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y la Policía Federal Mexicana. Los oficiales se movieron rápidamente, arrestaron a Dara e hicieron subir a Sabrina, que en ese momento se llamaba Fair, en un avión de regreso a Estados Unidos. Sabrina no había ido a la escuela desde el año 2003. Se había teñido el pelo de rubio oscuro para ocultar su identidad, y no se le permitía salir del apartamento por miedo a ser reconocida. Dara también se había sometido a varias operaciones para cambiar su apariencia. Sabrina no fue entregada de inmediato a Greg y su familia. Antes de eso, se sometió a una terapia exhaustiva para superar muchos de los traumas que había experimentado durante los últimos 12 años. Había estado confundida y asustada por la reubicación, y años de escuchar cosas malas sobre su padre hicieron que no quisiera ver a Greg. De hecho, le habían dicho que él se había quitado la vida y la había abandonado. Finalmente, con asesoramientos sobre traumas familiares, pudieron reavivar su relación, y Sabrina se mudó a la casa de Greg, que él compartía con su esposa Mariana y otros hijos. Dara fue extraditada a Estados Unidos. Fue sentenciada a 6 años de prisión en 2016 por secuestrar a su hija pequeña como parte de una disputa por la custodia y fugarse a México. La hermana de Dara también testificó contra su hermana, citando un comportamiento extraño y desquiciado, como escribirle a su anciana madre haciéndose pasar por su padre fallecido. La solicitud que Dara presentó al Tribunal de Apelaciones en lo penal afirmaba que el abogado que la representó en una audiencia de declaración de culpabilidad era ineficaz, que el abogado en su audiencia de castigos se vio socavado por conflictos de intereses. Dara compareció ante el Tribunal del Distrito del Condado de Travis en 2015 y se declaró culpable de secuestro e interferencia con la custodia infantil. En la audiencia de sentencia, los fiscales presentaron pruebas al juez que demostraban que se había ido con Sabrina Allen a México en 2002, después de que el padre de la pequeña se le concediera la custodia de Sabrina en trámites de divorcio. Dara había dicho a las autoridades que era necesario salir del país para proteger a Sabrina de los abusos de Greg, pero los fiscales calificaron esa afirmación como falsa. Después de que se leyó la condena de Dara, su abogado defensor, Jake Wood, expresó su decepción con la decisión, pero dijo que Dara estaba feliz de haber hecho público su historia. Greg dijo en un comunicado: «Perdón por todo el silencio, pero necesariamente nos hemos centrado en la curación. El año pasado ha sido una montaña rusa, pero me gusta pensar que ya hemos pasado las partes más difíciles. Me complace informar que tengo una relación sólida y creciente con mi hija Sabrina. Todavía tenemos pruebas por delante, pero lo estamos superando todo y haciendo bien. Sabrina se encuentra bien físicamente y tiene sueños para el futuro, incluido convertirse en bailarina. Durante la investigación de este caso, me encontré con preguntas que abundan en Internet. Preguntas de quienes intentan ver el otro lado de la historia. Después de todo, Sabrina estaba con su madre. ¿Qué peligro podría correr? Quizás la madre estaba escapando del abuso. Quizás el sistema judicial le había jodido porque el padre tenía más recursos. Esto y más es lo que piensan algunas personas quienes llegaron a opinar sobre este caso. De toda la evidencia que he visto, está bastante claro que en este caso la madre, debido a enfermedades mentales orgánicas y adquiridas, no tomó las mejores decisiones para actuar en el mejor interés de su hija. Hasta aquí llegamos con toda la información de este caso informativo. No se olviden de dejar su like y comentario, ya que esto me ayuda mucho para que más casos similares como este sean conocidos. Yo soy Claudia. Si llegases hasta aquí, muchas gracias por ello. Nos vemos hasta el próximo video. Que estés pasando un excelente día donde quiera que te encuentres. Hasta la próxima. Bye bye.